Hola mis queridos viajeros, bienvenidos. Aquí comienza Tiempo de Viajar y les voy a invitar a hacer una ruta por los Montes Torozos en la provincia de Valladolid. Vamos a comenzar en la localidad que nos encontramos, que se llama Bamba, que lleva el nombre de un rey visigodo. Y es que en estos Montes Torozos y en esta localidad de Bamba, aquí venía sobre todo la nobleza a descansar y a cazar. Esa era, bueno, pues un poco la actividad que había. Aquí vino el rey Recesvinto. Intentaba ir hasta la capital de España, que entonces estaba en Toledo, pero prefiere quedarse aquí un tiempo para descansar. Y aquí muere. De hecho, su sarcófago le podemos ver aquí en Bamba, está dentro de la iglesia. Bien, una vez fallecido el rey, pues había que elegir rápidamente a otro porque lo que no podía haber era un vacío de poder. Lógicamente lo eligen aquí en Bamba porque donde muere el rey eligen el siguiente y eligen al noble más anciano que había en la localidad y ese era Bamba. Él no quería porque él ya era mayor y no le apetecía nada irse hasta Toledo, pero al final tuvo que acatar las órdenes y marcharse. Por eso esta localidad se llama Bamba, por eso aquí hay una escultura en honor a él y aquí, como era un lugar importante, pues viene un monasterio a implantarse donde los reyes también descansaban en esas dependencias. Así que nosotros ahora lo que vamos a hacer es irnos a ver la iglesia de aquel monasterio que existió en esta localidad de Bamba, que es una iglesia maravillosa a nivel de arte, a nivel de conservación, pero sobre todo muy curiosa por lo que encontramos en ella y por su historia. Bueno, pues esta es la iglesia de esta localidad de Bamba, una joya que seguro que muchos de ustedes todavía no han visto y no han descubierto. Bien, tenemos que seguir hablando que como esto era una villa donde estaba la burguesía, donde estaba la nobleza, que era muy importante porque aquí venían a descansar y a cazar, pues aquí se hace un monasterio y en ese monasterio pues es donde vienen los reyes. Bien, este monasterio tiene su iglesia y la parte más antigua que tenemos es la parte del altar mayor, que es del siglo X y es mozárabe. Lo vemos perfectamente por los arcos. Detrás de lo que es la mesa del altar mayor encontramos unas pinturas que son mozárabes, pero que todavía no se sabe, hay muchas teorías sobre ellas, pero no se sabe qué es lo que nos quieren decir. La infanta Doña Sancha es la que en el siglo XII patrocina y pone el dinero para que esta iglesia se abra ya en esta nave en estilo románico y gótico, porque si estamos hablando del XII, son los finales del románico, principios del estilo gótico. ¿El gótico dónde le vemos? Pues en la altura que tiene la nave, en los arcos que tiene la nave, pero el románico está plasmado en todos los capiteles. Hay algunos muy curiosos. Hay uno muy cerca del altar mayor, que es un zapatero, que lo que tiene en la boca es la suela de un zapato. O en otro capitel podemos encontrar la balanza de las ánimas, el bien y el mal. Ahí tenemos al diablo y al ángel pesando las acciones que se ha hecho en la vida para ver dónde hay que ir a continuación.
Vemos también unos adornos en todas las columnas. Dicen que si los canteros quisieron adornar estas columnas con los mismos adornos que se hacían en los castillos antiguamente. Así que es otra característica de esta iglesia. Luego tenemos que hablar de unos frescos. Tenemos unos frescos del siglo XV y otros que ya es una pintura sobre madera policromada, que estamos hablando del siglo XVI. Ahí, por ejemplo, podemos ver como figura principal la adoración de los reyes al niño, pero también tenemos en la parte de abajo, son 6 tablas, en la parte de abajo la pasión de Cristo. Bien, pues este tesoro, que es la nave principal, nos va a dar acceso a otra nave donde nosotros vamos a pasar ahora y también, por supuesto, se lo contamos. Vengan con nosotros que vamos a ver. Esta es la segunda parte de la iglesia que les quería enseñar. Verán, aquí también llegaron la orden de San Juan de Jerusalén y aquí estuvieron durante muchos años. Bueno, pues en esta parte vamos a encontrar unas pinturas que son alegóricas a esa orden y a esa época en la que ellos estuvieron. Tenemos la Cruz de Malta y como su patrón es San Juan Bautista, pues ahí tenemos unas imágenes, eso es lo que está plasmado en las pinturas, que es San Juan el Bautista. Tenemos una columna en el medio, ¿verdad? Bueno, pues esta columna es la palmera de la vida. Y como vemos aquí este lugar donde actualmente también está el baptisterio, seguro que era la sala capitular de ellos, porque desde luego todavía se conservan esos lugares donde guardaban ellos sus capítulos. Como ven, una iglesia muy completa. Esta parte ya parece ser que es del siglo XIV, y esas pinturas que son también de ese siglo. Seguimos viendo porque tengo que enseñarles todavía algo más que a muchos de ustedes les va a sorprender. Este es el tercer lugar que les quería enseñar. Las dependencias del convento continúan, por supuesto, y dicen que si este cuerpo de edificio podía ser la hospedería, ya que estos monjes que aquí estuvieron eran hospitalarios, pero ninguna documentación avala esta teoría, por lo tanto no se la puedo confirmar. Lo que sí que está claro es que los monjes tenían esta sala como la sala de las ánimas. Y aquí los restos que hay no son de los monjes solamente, sino de todas las personas de la villa. Antiguamente, y bueno, todavía en muchos lugares lo vamos a encontrar, que los cementerios están al lado de la iglesia. Bien, pues cuando fallecía alguien, lo que hacían para poderle enterrar era sacar los restos del anterior para poder meter el nuevo cadáver. Esos restos se traían aquí. Y aquí están,
depositados. Parece ser que hacia los años 60 el arco que tenía era también de huesos, pero todo eso ha desaparecido. Sí que queda esto, como podemos ver, que parece que está datado entre los siglos XIV al XVII y que posiblemente haya 1500 cuerpos aquí, sobre todo las calaveras, como vemos, y los huesos, el fémur, tibia, peroné. Lo que menos hay son las costillas. Bueno, pues este es el complemento a esta iglesia mozárabe en esta localidad de Bamba, que yo quería enseñarles porque estoy segura de que para muchos de ustedes en este momento ha sido todo un descubrimiento. La forma de verla, sencilla. Tienen ustedes, en verano lógicamente está abierta, hay una persona que lo enseña y se lo explica, pero en invierno tienen ustedes un papel en la puerta donde según los días pueden llamar a un teléfono, inmediatamente les abren la iglesia y se la explican con todo cariño. Bueno, pues seguimos nuestra ruta y siguiente punto donde hacemos parada es en Torrelobatón. Torrelobatón, ya según nos vamos acercando, vamos viendo su espléndido castillo desde la carretera y aquí es donde tenemos que venir, aunque hay mucho que ver en esta localidad. Pero verán, este castillo, que es de la primera mitad del siglo XV, construido sobre uno anterior del siglo XIII. De hecho, todavía queda en la Torre del Homenaje, en la primera planta, mucho que nos recuerda de ese siglo XIII. Es un castillo que hacen los almirantes de Castilla, hombres muy poderosos de Medina de Río Seco, y que es defensivo, ya que estamos muy cerca de la raya con el reino, el antiguo Reino de León. Este castillo que ha tenido, y fíjense si a lo largo de la historia ha visto cosas y ha sido notario también de otras muchas hazañas, pues está en pie y es uno de los mejores de la comunidad que podemos ver y desde luego de Valladolid, sin lugar a duda. En este castillo ocurrieron hechos históricos importantes y fue también protagonista en la Guerra de las Comunidades. Esa guerra que se celebra el 23 de abril de 1521 y que la última batalla fue en Villalar de los Comuneros, donde ahí los cabecillas fueron ajusticiados en el cadalso. Bueno, pues dentro de este castillo tenemos un centro de interpretación del movimiento comunero. Aquí vamos a comprender y vamos seguro que ampliar los conocimientos que tenemos de aquella época y que aunque nosotros celebramos el 23 de abril, que fue una derrota, no deja de ser un movimiento importante contra un rey que no era español y que quería hacerse con todo esto, estando su madre, la reina Juana I de Castilla, encerrada en Tordesillas. Pues, queridos viajeros, ustedes en la planta baja lo que van a encontrar es cómo era el reino de Castilla en aquellos años, en el 1520, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasaba en 1518 para que luego se produjera esa revuelta comunera? ¿Cuáles eran los poderíos que tenía España a lo largo del mundo? Y ahí ya empezamos a ver cómo eran las cortes cuando llega el rey Carlos V, Carlos I de España, que nunca fue, bueno, que fue rey pues un año, porque él realmente era rey en Alemania, pero aquí en España lo era su madre, que nunca abdicó
y que nunca le dio ese título. Bien, pues las cortes en La Coruña, por ejemplo, luego vamos a ir viendo los diferentes personajes que van a participar y que van a ser también protagonistas de estos días tan intensos que se vivieron en estas tierras de Valladolid, pero que se vivieron prácticamente por toda España, porque prácticamente toda España era el reino de Castilla. Seguimos en la Torre del Homenaje, nos vamos a la primera planta y vamos a hablar de la batalla en sí misma, de personajes, de armas, incluso podemos ver una pequeña película donde se desarrollan los acontecimientos. Es un centro de interpretación totalmente interactivo, así que todos pueden participar, está también, hay muchos lugares por ordenador que se puede tocar y esa película a través de un pequeño teléfono pues también van a escuchar el audio perfectamente. Y luego vamos a esa planta, es una planta gótica excelente, excelente, y luego nos vamos a ir a la otra, a la siguiente, que como tenemos la cúpula de la planta gótica lo tenemos que ver de forma redonda. Ahí que vemos pues personajes que unos ya no viven, otros sí que viven, van recitando el romance de los comuneros que famoso hizo el grupo del Nuevo Mester de Juglaría. Fantástico romance que todos conocemos, que todos hemos oído y que muchos de nosotros nos sabemos. Tenemos ese privilegio de haberlo disfrutado muchísimo. Así que aquí vamos a entender perfectamente qué es lo que ocurrió y así aprovechamos para visitar el castillo. Castillo que después ustedes también pueden seguir visitando, saliendo a la última planta, que es una gran terraza, lógicamente con unas vistas excepcionales, y luego también pueden ir dando ustedes unos paseos por el adarve de este castillo. Así que visita obligada Torre Lobatón, importante en nuestra ruta de los Montes Torozos, importante en la ruta de los castillos y desde luego importante históricamente. En Toledo los vecinos, en Toledo los vecinos se han llegado a sublevar. Los regidores reunidos formaron comunidad y en Toledo los vecinos que solo se regirán. Los toledanos afirman que solo se regirán y han elegido una junta que preside un capitán, que preside un capitán. Los toledanos afirman. Venerado en la ciudad y es un hombre caballero. Venerado en la ciudad, es su apellido Padilla, pero su nombre es Don Juan. Pero su nombre es Don Juan y es su nombre caballero. Don Carlos que Adriano deja, un flamenco cardenal, el regente de Castilla para poderse ausentar, le ordena que con Toledo se proceda sin piedad. Nuestro viaje sigue ahora hasta la villa medieval de Urueña, primera villa en España del libro, un lugar donde la cultura es la base del turismo. Es un lugar especial, es un lugar precioso. Está en un alto y toda la villa está dentro de muralla de los siglos XII y XIII que manda a construir Doña Sancha. El caserío se encuentra dentro, vamos a encontrar en esa muralla diferentes torreones, algunos de ellos son visitables, porque en algunos de ellos ha vivido gente hasta no hace demasiados años. También tenemos un castillo, ese castillo lo manda a construir Fernando I y es del siglo XI, de planta cuadrada y que alberga en su interior el cementerio de la población. Bien, como villa del libro vamos a encontrar un lugar importante que es el Centro Elea.
Todo esto es fruto de la apuesta de la Diputación Provincial de Valladolid, que quiso que este lugar tuviera todavía un encanto más especial, si aún cabe. Ese centro Lea es muy importante, con salas de cultura, exposiciones permanentes, se hacen talleres, tiene una pequeña tienda y sobre todo es un lugar de información. Aparte del centro Elea, lo que vamos a encontrar son numerosas librerías de todo tipo, con libros actuales, con libros viejos, con libros raros, con libros descatalogados. Es toda una joya el ir una a una descubriendo los tesoros que albergan dentro de ellas. Así que eso lo van a encontrar a lo largo del recorrido por lo que es la villa, de calles estrechas, no muy rectas, todas tienen ahí sus rincones y que van dando a diferentes corros. Por lo tanto, es un lugar para dejar el coche fuera de muralla y visitarlo caminando, porque es la mejor forma. Si entramos por una de las puertas principales que nos queda de la muralla, vamos a encontrar rápidamente la iglesia de Santa María de la Zoe. Es una iglesia del siglo XVI, por lo tanto ya es renacentista, pero sí que tiene todavía elementos góticos, así que si tienen la oportunidad de entrar y visitarla, no dejen de hacerlo. Desde la iglesia ya tenemos el acceso a lo que es la calle Real, donde se encuentra también la casona del mayorazgo del siglo XVIII, que es el centro etnográfico importantísimo también de Joaquín Díaz. Ahí, aparte de instrumentos musicales y colecciones de distintas obras, de coplas, de romances, van a encontrar ustedes también trajes de las 9 provincias de Castilla y León. En definitiva, un centro etnográfico importante, y tiene también un museo de campanas que ustedes pueden ver. Si seguimos en línea recta, la calle Real, vamos a dar a la otra puerta que tenemos de la muralla actualmente, y que es el gran mirador donde vemos una gran llanura, ya que Urueña se encuentra en uno de los bordes de lo que son los Montes Torozos. Desde ahí, en días claros, tienen la oportunidad de ver los Montes de León con el Teleno y también de ver la cordillera cantábrica. Los atardeceres y las puestas de sol son únicas desde ese lugar, así que si tienen la oportunidad también es algo que tienen que realizar. Restaurantes aquí no les van a faltar tampoco, lugares donde tomarse un café. Es un sitio, como les digo, absolutamente especial, muy medieval, y que yo creo que es de lo más bonito que se conserva en la provincia de Valladolid. Pero antes de llegar a Urueña, cuando ya la estamos viendo en el alto, ya estamos viendo esa gran muralla con el castillo, también tenemos que hacer un alto, y es en la ermita de la Anunciada, que es del siglo XII y que es de estilo románico catalán. Otro lugar que si tienen la oportunidad de que esté abierta, pues ahí está la Virgen de la Anunciada, que es románica y es una preciosidad. Así que, queridos viajeros, este es nuestro paso por esta villa de Urueña, Villa del Libro, lugar importantísimo en el turismo de la provincia de Valladolid y sin duda también de Castilla y León.
10 kilómetros son los que separan la localidad de Urueña de esta que ahora nos encontramos. Estamos en la Santa Espina. Aquí hay que venir, visita obligada, el monasterio de la Santa Espina. Allá por 1147 y auspiciado por doña Sancha, hermana de Alfonso VII, llegó aquí una comunidad de monjes del Císter que estuvieron hasta la desamortización de Mendizábal. Este monasterio también se llamó San Pedro de la Espina. Por eso, en la puerta principal encontramos un escudo donde está la corona de espinas y las llaves, símbolo, lógicamente, de San Pedro. Encontramos dos edificios, uno rectangular y el otro, lógicamente, la iglesia, que están adosados. Una fachada de estilo neoclásico donde destacan sus dos grandes torres que terminan en dos linternas. Importantísima esa fachada. Y dentro tenemos, en principio, dos claustros. Uno que es del siglo XII, pero que está totalmente rehabilitado en el XVII, por lo tanto tiene estilo neoclásico. Y un segundo claustro que está en la parte de la hospedería, que es del siglo XVI. Pero lo más importante es lo que vamos a ver ahora. Vamos a entrar en la iglesia porque si se llama la Santa Espina es porque conserva una espina de la corona que llevó Cristo en su pasión y muerte. Pero eso lo vemos ahora. En nuestro recorrido por uno de los claustros hemos visto la sala capitular, una sala gótica excepcional, y justo al lado ya podemos entrar a esta gran iglesia, una gran iglesia que más bien tiene una planta de catedral sorprendente, sin lugar a duda, de planta de cruz latina, y tiene 60 metros desde la puerta hasta el retablo del altar mayor. Ese retablo que no corresponde a esta iglesia, porque después de la desamortización esto pasó a manos privadas, después estuvo abandonada y ya en los años 50 un ministro de Agricultura, que fue don Rafael Cabestany, fue el que se tomó interés por este lugar, y donde hay una escuela para preparar a los jóvenes en el mundo de la agricultura, escuela que sigue en este momento funcionando, y bueno, pues ya se reconstruyó esto, ya se puso otra vez en marcha. Entonces, ese retablo que tenemos ahora en el altar mayor es el retablo procedente de la abadía de Retuerta de Sardón de Duero. Aquí había anteriormente un retablo de alabastro. El mismo altar mayor, capilla funeraria, que ahora ya no hay nadie, pero que sí que se ve cómo estaba preparado para dos personas a ambos lados de ese altar mayor. Pero sigue habiendo diferentes capillas funerarias. Hay otra del 16 magnífica, con una cúpula octogonal impresionante. Tiene un calvario, un Cristo, la Virgen y el San Juan del siglo XVII, el Cristo es del XVI y forman parte del patrimonio nacional español que hasta aquí trajo aquel ministro cuando estaba vistiendo ya de nuevo toda esta iglesia. Es una joya de verdad, sobre todo la cúpula maravillosa, y también lugares de enterramiento en los que ya no hay nadie. Pero ese ministro que tanto hizo por este lugar y por este pueblecito, el pueblo de la Santa Espina, es un pueblo de los años 70, de aquellos que nos puede recordar más a pueblos andaluces o extremeños del Plan Badajoz. Bueno, pues también está enterrado aquí.
Y al lado está enterrada su esposa, que falleció en 1997, Enriqueta Cantos. Ahí están los dos y es otra maravilla de capilla con un ángel maravilloso también del Patrimonio Nacional y una Virgen del 16 de alabastro que es preciosa por su serenidad. Pero claro, aquí tenemos que venir a ver y a buscar esa reliquia importante, la Santa Espina que se conserva aquí y que es donada a Doña Sancha por el rey Luis el Joven de Francia. Esa espina, cuando la trajeron aquí, pues la metían continuamente en el agua para bendecirla, de forma que al final se iba a estropear la pobre espina y la podemos ver con 3 aritos de plata, dentro de la hornacina donde se encuentra para ser venerada. No se lo pierdan, queridos viajeros, la Santa Espina está en la provincia de Valladolid y según nuestra ruta, 10 kilómetros es lo que dista de la localidad de Urueña. Antes de irnos, un hecho histórico que ocurrió aquí, y es que aquí por primera vez se encontraron Felipe II y don Juan de Austria, Jeromín. Ya había muerto Carlos I de España y se encuentran. Entonces este monolito lo coloca la Universidad de Valladolid en conmemoración del 4º aniversario del nacimiento de don Juan de Austria. Y está aquí pues desde el año 47 aproximadamente. Así que antes de irnos teníamos que hacer referencia a aquel encuentro histórico en lo que fueron estas huertas. Ahora estamos en el pueblecito de la Santa Espina, 70 habitantes hay aquí repartidos en estas casas bajitas y muy blancas. Bien, yo les quiero acercar hasta el Mesón del Labrador, un mesón que tiene ya fama, desde luego, en toda Castilla y León por su buen hacer. Aquí pueden ustedes degustar productos estupendos y de la tierra. Ellos van haciendo diferentes jornadas a lo largo del año con producto local y producto que sea propio de esa época. En otoño, sin lugar a dudas, son las setas, en el verano hablamos de los cangrejos de río, también en el mes de julio y agosto el tomate estupendo, pero tomate de verdad que se da aquí. Y ahora, en esta época, los caracoles. Hacen unos caracoles con el guiso de toda la vida, con el jamón, el chorizo, una salsa excelente y un caracol con un sabor buenísimo, de verdad. Tienen buenísima carne también, chuletones que ustedes pueden comer a su gusto, o bien hacérselo directamente en una piedra caliente o se lo hacen ellos. Pueden degustar los pichones, que es un plato también típico de este lugar, el bacalao, sin lugar a duda, al ajo arriero, y su plato estrella. No puede faltar su plato estrella, que es riquísimo, le gusta a todo el mundo. Patatas fritas, 2 huevos fritos, unos trocitos de chorizo frito y una buena tajada de lomo de orza. Buenísimo, sin lugar a duda. Postres caseros
y un lugar muy agradable para que ustedes puedan disfrutar comiendo en el menú del día o comiendo a la carta, con precios normalísimos. Eso es lo que estamos buscando todos, más en esta época, y ustedes en algún momento me lo han pedido. Pues estos sitios que les voy enseñando en estos últimos programas son sitios donde la calidad es excelente y el precio razonable. No hay atracos. Así que yo les recomiendo este mesón. Y ahora aprovechen a degustar esos caracoles que están de lujo. Bueno, pues ya la última localidad que vamos a visitar en esta ruta que estamos haciendo hoy de los Montes Torozos por la provincia de Valladolid es la localidad de Simancas, que se encuentra a 10 kilómetros de la capital y que es conjunto histórico-artístico. Ahora estamos en la Plaza Mayor, donde tenemos que destacar el edificio del ayuntamiento de estilo neoclásico del siglo XVIII. Forma parte de este conjunto de entramados, de calles, de casas preciosas y cuidadísimas. Templete que tienen para actuaciones musicales y un lugar también donde hay numerosos restaurantes y sitios para el ocio, pero sobre todo muchas cosas que ver. El principal monumento que vamos a encontrar en Simancas, sin lugar a duda, es su castillo, actual archivo general y que pertenece al Ministerio de Cultura. Este castillo se construye en el siglo XV y lo mandan construir los almirantes de Castilla, la poderosa familia de los Enríquez. Tardan 2 siglos en construirle y en el siglo XVII es cuando realmente termina. La mano de Juan de Herrera en el siglo XVI está clarísima. Las trazas del castillo y sobre todo las cubiertas. Este castillo, los Enríquez, se lo ceden a la corona. Carlos V, Felipe II y sucesivos monarcas, que lo van utilizando para depositar documentos importantes. Documentos importantes que actualmente sigue conservando, sobre todo de la época moderna, es uno de los más importantes del mundo y esa misma labor sigue teniendo. Así que después de construirlo, fue rehabilitado para irlo adaptando a las necesidades que lógicamente iba teniendo. El lugar en el que está enclavado es muy estratégico, es un lugar de paso importante. Así que, visto el castillo, nos vamos a adentrar ya, queridos viajeros, en la población. Hemos elegido un día un poco fresquito y con bastante viento, pero siempre viajar está bien, pase lo que pase. ¿Que hace un poco más fresco? Pues nos ponemos el abrigo. ¿Que llueve un poco? Abrimos el paraguas. El caso es viajar. Estamos conociendo ahora lo que es el casco histórico de Simancas. Son calles estrechas que suben, que bajan, no van perfectamente delimitadas. Las casas son preciosas, podemos ver el antiguo hospital, podemos ir viendo edificios que
se van rehabilitando con el paso del tiempo. Y en nuestro paseo pues también nos encontramos con la iglesia parroquial del Salvador. Es del siglo XVI, de estilo renacentista, pero tiene una curiosidad, y es que la torre que tiene es de una iglesia anterior, románica, del siglo XII. Pasen de verdad por esta localidad de Simancas porque es verdaderamente agradable y tiene rincones muy bonitos. Bueno, pues hemos elegido hoy para comer en la localidad de Simancas el restaurante El Buen Sabor, en el centro, porque estamos en la Plaza Mayor número 5. Aquí ustedes van a comer como en casa, la comida casera, la buena comida con los buenos ingredientes, el buen hacer, lógicamente, en la cocina. Más de 30 años sirviendo a todos los amigos que hasta esta casa se acercan a comer. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que ustedes pueden degustar. Muy buen bacalao, rabo de toro, que es una de las grandes especialidades. El lechazo no puede faltar aquí en la provincia de Valladolid. Tenemos para que ustedes vean unas verduras estupendas que son los ingredientes de un pisto natural que nos hacen en este restaurante. Legumbres, por supuesto, que no nos falten. El pan de Simancas es excepcional. Yo creo que el pan de la zona de Valladolid, y me perdonen el resto de las provincias que nos están viendo ahora, es el mejor del mundo. De verdad que podemos presumir de un pan maravilloso. Así que ya ven ustedes todo lo que tenemos aquí. Y por supuesto, para postre, pues yo me voy a comer hoy una torrija, porque a mí no me hace falta que sea Semana Santa para comer torrijas. Me encantan buenas torrijas, ¿por qué no? Un buen tocino de cielo, casero. Pero aparte de esto que están ustedes viendo en este momento, también lógicamente las carnes sin lugar a duda excepcionales. Así que tenemos carne para todos los gustos, tenemos buen chuletón, tenemos de todo. La carta es muy amplia, es muy agradable. Y de verdad que sobre todo lo que es agradable es el ambiente, es el trato familiar y cercano que nos van a dar. Yo creo, queridos viajeros, que en Simancas lo tenemos claro, El restaurante El Buen Sabor, en la Plaza Mayor número 5. El que viene una vez, vuelve. Así que yo les invito a que vengan una vez y, por supuesto, que vuelvan siempre. Junto al puente medieval de Simancas, que tiene 17 arcos, vamos a despedir nuestro programa. Esta ha sido nuestra ruta por parte de la zona de los Montes Torozos en la provincia de Valladolid. Ya han visto que tenemos arte, que tenemos historia, que tenemos buena gastronomía, claro que sí, paisajes bonitos y lugares de verdad que son muy agradables para visitar, muy agradables para una escapada de fin de semana. Así que nosotros, como siempre, darles las gracias por haber estado con nosotros y recordarles que la próxima semana de nuevo estaremos aquí viajando por otro lugar de nuestra España. Recordarles que tenemos nuestra página web www.rtvcil.es con toda la información que ustedes puedan necesitar sobre las noticias más actuales, todos los programas de nuestra cadena y, por supuesto, todo lo que quieran de esta que es su casa.
También nuestro correo electrónico tiempodeviajar@rtvcil.es o nuestra página Facebook, facebook.com/tiempoviajar, donde ahí ya saben que tenemos las últimas noticias del turismo y sobre todo muchas ofertas de hoteles, hoteles con encanto, turismo rural en cualquier parte del mundo. Señores, nos vemos la próxima semana. ¡Felices viajes!